Servicio. Y el servicio es una palabra grande. Socialmente la hemos devaluado y usamos y tenemos la idea de que hablar de quién sirve es como hablar del menor, del empleado, del último, de la escala jerárquica social. Pero en la Biblia Jesús nos enseñó que servir es lo más grande que podemos hacer, y de verdad para eso fuimos creados. Fuimos creados para servir a Dios en primer lugar, para servir a sus propósitos, y este mes estamos abordando este tema de una y otra manera. Y hoy vamos a hablar de ese aspecto de servicio que va más allá del hacer y tiene que ver con una actitud ofensiva espiritualmente. Ser siervo de Dios también implica ser un soldado de Dios. A veces pensamos que las dos figuras están distantes y van de la mano. Quien sirve a Dios es también un soldado de Cristo. Quien sirve al Señor deja de ser un mero ciudadano más. Usted no es un ecuatoriano más, un colombiano más, un venezolano más. Para los gobiernos somos un número. Tenemos un número de identidad con el cual se nos identifica. Pero una vez que hemos venido al Señor o estamos siguiéndole a Él, debemos entender que ser siervos del Señor va más allá de tener una identidad. Tiene que ver con un rol, con una función. Y la Biblia nos muestra que en el mundo espiritual es real, tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas. Antes del ministerio de Jesús no era, y en el Antiguo Testamento no está muy explícito todo lo que puede hacer el reino de las tinieblas. Pero una vez que viene el Señor Jesús en su ministerio, se revela a Satanás, se muestra lo que Satanás puede hacer, se muestra esa relación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que no es una relación de paz sino de guerra, una relación de oposición, una relación en la que el reino de las tinieblas tiene un ámbito, tiene un poder, pero el reino de Dios también tiene su ámbito y su poder. Entonces, cuando venimos al Señor, venimos a ser parte del reino de Dios, o eso es lo que se espera, porque hay también quienes vienen a una iglesia, pero siguen siendo parte del reino de las tinieblas, siguen viviendo una vida de pecado, siguen viviendo una vida falsa, con una máscara que se usa el domingo para ir a la iglesia, se la saca después del servicio y el resto de la semana se vive como quiera, haciendo cualquier cosa. Hay también infiltrados en el reino de Dios. Por eso Jesús habló también de los lobos vestidos de ovejas. Entonces el reino de las tinieblas no ha sido todavía destruido como tal, aunque fue vencido en la cruz del Calvario, sigue estando activo, porque se espera la venida del gran Rey, de Jesucristo nuestro Señor, para que sea juzgado y destruido. Pero en el ministerio de Jesús, si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que es la literatura más extensa que tenemos para entender cómo funciona el reino de las tinieblas. Porque sin el ministerio de Jesús no sabríamos que Satanás tienta. De hecho, lo que mejor puede hacer Satanás contra un buen creyente es tentarle. Eso es lo peor que puede hacer. De ahí que no debemos tener miedo a Satanás. De ahí que no debemos asustarnos de saber que Satanás está obrando por aquí y por allá. Hay que saberlo, pero no hay que temerle, porque lo mucho que él puede hacer contra usted y contra mí es tentar. Y la tentación es una provocación, es una estrategia externa. Pero también en el Evangelio, en los Evangelios, se nos muestra a Satanás no solamente tentando, porque eso es lo único que puede hacer con los creyentes, pero con los que no son creyentes, los Evangelios nos muestran a Satanás y sus demonios poseyendo vidas, habitando en personas, habitando en muchachos, habitando en adultos, llevándolos a una vida sin cordura, haciendo y viviendo aún como locos. Se habla del endemoniado gadareno, que era una persona que había estado sufriendo no solamente de un demonio, sino de una legión.
Entonces, cuando hablamos del reino de las tinieblas, no estamos hablando de un solo integrante, sino de millares. Nadie sabe cuántos son, pero son muchos. Y muchos pueden habitar en un cuerpo, no en el cuerpo de un creyente, no en el cuerpo de un hijo de Dios. Lo mucho que pueden hacer es tentarnos. A usted le gusta, necesita dinero más que gustarle, necesita el dinero y de pronto se le ofrece la oportunidad de un negocio ilícito. Eso es tentación, porque Satanás entiende tus necesidades y dice: yo te voy a ayudar, pero a mi manera. Entonces, una tentación es una provocación para desobedecer a Dios. Pero si no eres un hijo de Dios, Satanás puede poseer tu cuerpo y puede entrar y salir. Todo esto estoy parafraseando los evangelios. Jesús dijo que cuando un demonio sale de una casa, del cuerpo de alguien, vaga un tiempo por fuera, busca otros 7 demonios peores y viene, y el estado de esa casa, de esa persona, es peor que antes. ¿Ha leído ese pasaje? Entonces, hay muchos pasajes donde el Señor nos muestra cómo actúa Satanás. Y es triste, porque un demonio puede entrar y salir de una persona. Un demonio puede manipular tus pensamientos. Pedro, un discípulo, le dijo a Jesús: no vayas a Jerusalén. Si allá te van a tratar mal, si allá no te quieren, si allá va a poner, tu vida va a estar en peligro, no vayas, no te convienes. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate, retírate de mí, no Pedro, no Simón, sino le dijo Satanás. Porque puede haber lapsus en el creyente inmaduro, en el creyente que descuida su relación con Dios, que está vulnerable a la influencia satánica. Esto no significa que ya le posee, pero que sí puede aprovechar un momento de desliz, de debilidad. Sales a la calle y de pronto Satanás hace aparecer a todas las mujeres hermosas del mundo en tu camino. Y como varón, comienzas a vivir una tensión. ¿A alguien le ha pasado eso? Y no solamente a los hombres, ahora también a las mujeres. No se conforman con el Tarzán que tienen al lado, sino que buscan cualquier chimpancé que asoma por la calle. Porque eso, otro chimpancé salta, brinca, hace alguna cosa, mueve el brazo y se le... Entonces, el reino de las tinieblas está activo. Lo creas o no, lo sientas o no, sepas o no, el reino de las tinieblas está activo. No tiene feriado eléctrico, no sufrió por la pandemia, al contrario, se multiplicó. Lo que vivimos hoy como sociedad no es solo producto de la maldad del corazón del hombre, es producto también del reino de las tinieblas, que abusa y que destruye, porque Él vino para robar, matar y destruir. Entonces, si usted lee los evangelios, usted tiene un suficiente material para entender cómo actúa Satanás. La Biblia no fuese igual si no nos mostrara cómo obra Satanás, y no entenderíamos bien nuestro rol como hijos de Dios. De ahí que muchas iglesias que ignoran o no predican del reino de las tinieblas, predican un cristianismo muy próspero, muy light. Crea en Dios y te irá bien. Dios tiene un plan mejor para ti. Pero si no le dices que Satanás también tiene un plan para ti, pero el plan de Dios es mejor, entonces hay gente que, ignorando que Satanás también tiene propósitos, le dan lugar a Satanás. Y dicen: no, yo me siento mal porque soy ser humano. Y sí, podemos sentirnos mal, pero hay tristezas que no deberían durar lo que están durando. Hay bajones emocionales que todos experimentamos, hormonales inclusive, según la edad. A los 45 y más, alguna mujer comienza a experimentar un cambio fuerte y puede traer emocionalmente bajones. También a los hombres nos pasa años despuesito, nada más. Y no todos esos cambios podemos vivirlo naturalmente, porque Satanás va a aprovechar tu debilidad. Un adolescente, cuando llega a los 13 años, comienza a cambiar y ni se entiende a sí mismo,
Y de pronto en su conducta, en su reacción a veces muy fuerte, Satanás también puede meterse y llevarle a cometer locuras. Entonces, el reino de las tinieblas está activo y tú y yo debemos saber cómo funciona, porque no importa ni la edad, ni la santidad en cierta manera. No hay nadie que esté exento de enfrentar al enemigo. Día a día lo enfrentamos. Ayer lo enfrenté aquí 3 veces, después de la reunión de jóvenes. 3 veces. Yo debía hacer otras cosas, pero en el reino del Señor también vivo una lucha contra el enemigo. Y 3 veces tuve que enfrentarlo aquí. Mientras ustedes, algunos estaban reunidos acá, otros por allá, el pastor estaba batallando contra enemigos espirituales. Y no es una batalla de puños, no es una batalla de patadas, no es una batalla de conocimiento. Lo que está haciendo el enemigo hoy en día es peor de lo que ha hecho antes. Adormecer a la iglesia, confundir a las nuevas generaciones, usar los medios de comunicación, las redes sociales para promover su mensaje de confusión y generar creyentes que nos dedicamos a seguir al Señor solo para ser felices. Creyentes que nos dedicamos a seguir al Señor, a servir al Señor para que Él nos prospere. Y esa es apenas una parte de la verdad. Usted y yo le seguimos al Señor y por seguir al Señor nos convertimos en soldados de Cristo, pero también enemigos de Satanás. Y cuando descuidamos lo segundo, de que somos enemigos de Satanás, pensamos que no pasa nada, que lo que hay en el hogar es mala comunicación, que lo que hay en el hogar es falta de dinero, por eso estamos mal, que lo que hay en mi esposo o mi esposa es inmadurez, por eso está mal. Y puede ser en parte eso, obviamente, pero ¿no será también que Don Sata y sus amigos conocen tus debilidades y sabe qué hacer con tu vida? Y lo he visto dentro del ministerio y fuera del ministerio. Gente que aún sirviendo al Señor no logra establecer fundamentos espirituales y Satanás le tumba cuando quiera. Gente que se masturba. Gente que no puede dejar la pornografía. Gente que no puede dejar el mal genio. Gente que no puede dejar de ser pesimista. A todo le ven problema. Gente que no puede dejar debilidades con la excusa de que somos humanos. La Biblia está llena de que tú y yo fuimos escogidos para el Señor, para vivir en libertad sobre el pecado. Y no para ser esclavos del pecado, y peor aún no para ser esclavos de Satanás. Pero me temo que en muchos creyentes, en muchas iglesias, esa libertad no se vive. Porque Satanás les tiene con unas cadenas bien largas que a veces les suelta los domingos. Anda a la iglesia, total, igual te vas a dormir allá. Anda y no escucharás el sermón, total, no entenderás. Y luego le ajusta la cadena y toda la semana pasas ahí, envuelto en un entorno, en un mundo de pecado, de malas palabras, de malas intenciones, rodeado de gente viciosa y tú más ahí confundiéndote como uno más de esos. En vez de ser luz y sal de la tierra, eres lodo, eres basura mezclada con basura. Y entonces en muchas iglesias nos conformamos con que la gente llegue al templo. Yo he estado en conversaciones donde los pastores dicen, no hay que predicar mucho de esto porque la gente se asusta. No hay que hablar mucho de santidad porque la iglesia se vacía. ¿Qué quiere la gente? Hay que hablar de eso. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere un predicador que cuente chistes, que hable de cosas interesantes, de conocimientos nuevos y piensa que esa es la palabra de Dios. Y muchos predicadores nos dedicamos a elaborar mensajes motivacionales, eufóricos, emotivos, de necesidades humanas antes que de verdades bíblicas. Y la iglesia se llena de ese tipo de gente.
Porque si yo hoy predico de que Dios quiere sacarte de las deudas y tú llevas ese mensaje y dices el pastor habla para salir de las deudas, vendrán otros deudores para recibir la misma palabra. Pero si yo hoy hablo de enfrentar a Satanás y de vencerlo, y tú como no vives una vida de victoria sino una vida de derrota, no sientes deseos de promover este mensaje. Así que el reino de las tinieblas está activo no solamente en el mundo, tristemente en muchas iglesias. Gente que ni siquiera para llegar a la iglesia se levanta. Ni para Dios se peina, pero al trabajo va bien peinado. Y decimos, no, es que Dios no ve la apariencia. Sí, Dios no ve la apariencia, gracias a Dios, por eso estás aquí. Pero Dios sí ve tu corazón. Y lo que hay en tu corazón se refleja en tu apariencia, en tu cara. Hay gente que ni trae Biblia, ya lleva 5 o 10 años y no trae una Biblia porque es pesado, porque es un libro que claro está empolvado en la biblioteca, si es que la tienes en la biblioteca, o en algún lugar del mundo. Es fácil para los que estamos en la primera línea de batalla, los que sí le ponemos pecho a las balas de Satanás, los que sí le enfrentamos cara a cara. Es fácil entender quién vive un cristianismo tipo turista, un cristianismo donde solamente voy a ver una iglesia que me entretenga, una iglesia donde me sienta bien, una iglesia donde todo esté organizado, dejo mi paga, dejo mis 10 centavos y me voy. Ese cristiano tipo turista no está en la línea de batalla. Hay muchos estudios que se han hecho en países como Estados Unidos, que ha enfrentado diferentes guerras. Y cuando sus tropas son enviadas al campo de batalla, los hombres experimentan situaciones que no pueden sobrellevar por sí solos. Y muchos de ellos, cuando son ya devueltos a casa, jubilados quizás como veteranos de guerra, o caídos o heridos en batalla, mejor dicho, y vuelven a casa, no vuelven bien. No vuelven bien. Ven al enemigo en todas partes. No pueden dormir porque vivieron muchas cosas que no se pueden explicar ahora, que afectó física y psicológicamente a la persona, y les cuesta volver a reinsertarse en la sociedad. Y les cuesta, y una de las primeras cosas que les cuesta a la gente entender es cómo los que no estuvieron en guerra están comprando, paseando, están viviendo tranquilos mientras hay un puñado de gente, de jóvenes sobre todo, dando su vida por un país. Y entonces les surge el resentimiento contra el resto de la nación, porque regresan a casa después de sobrevivir una guerra en Irak, Afganistán, en algún lugar del mundo. Y dice, mira cómo están llegando la gente a los supermercados, cómo los jóvenes están con sus patinetas, con sus bicicletas, pero hace un mes yo estaba en una trinchera, con un fusil o con una arma, peleando por esta nación, tratando de salvar mi vida. La lucha espiritual no es tan fácil. Gracias a Dios no salimos enfermos de esa lucha. Pero hay gente que sí vive un cristianismo de turista, un cristianismo de viajero del mundo. Yo le sigo al Señor para que Él me bendiga, porque quiero ir a conocer cómo será, quiero conocer las 7 maravillas del mundo. Esa será mi meta en la vida. Otros dicen, no, es que yo quiero jugarme todos los juegos, los videojuegos habidos y por haber. Esa es mi vida, eso es lo que yo quiero. Otro dice no. O otra dice, no, yo quiero envejecer con dignidad, quiero irme al gimnasio, quiero hacerme unas operaciones, quiero peinarme, quiero arreglarme, quiero quitarme esto, quiero cortarme acá, quiero rebajarme por acá, y comienza a invertir en su propósito de vida. Otros en cambio dicen, no, yo sí creo en Dios y Dios me va a ayudar, voy a formar una buena familia y vamos a ser felices el resto de la vida. Ninguna de esas cosas reemplaza el propósito por el cual Dios te llamó. Te llamó para ser un soldado del reino.
y no para ser un usuario de este mundo. Puedes o no puedes tener bienes en este mundo, pero sigues siendo un soldado del reino. Algunos se jubilarán después de un trabajo. 30, 40 años de aportaciones les significará una jubilación, una pensión por el resto de su vida. Otros no lo harán, porque no tendrán la bendición de tener un contrato, de poder pagar al menos un aporte voluntario, y no se jubilarán para retirarse y tener una pensión. Pero tanto el uno como el otro podrán ser un soldado del reino, si entienden bien para qué Dios les trajo, si entendemos bien para qué existimos. Así que no hagas de tu vida cristiana una vida de paseo por este mundo. No estamos para ser famosos en las redes. Si en el tiempo de Jesús hubiese habido redes, yo creo que Jesús no las hubiese usado. Porque cuando la gente le quería reconocer como un rey, él se apartaba. Cuando la gente quiso conformar el nuevo partido político, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y cuando la gente le quería seguir, él decía: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y cuando la gente le seguía porque vieron un milagro extraordinario y comieron pan y peces multiplicados, el Señor les dijo un día: ustedes me siguen porque les gustó el bono, porque les gustó lo que les puedo dar. En esta vida no estamos para alcanzar las metas de lo que el mundo busca. En esta vida estamos para hacer lo que Dios quiere que sea nuestra vida. Y eso muchas veces puede significar no alcanzar lo que el mundo alcanza, porque nuestra morada no está en esta tierra, está allá con mi Señor. Nosotros no estamos de turistas. Hace 3 años, cuando estábamos viviendo la pandemia, un líder cristiano dijo que él estaba en la primera línea de batalla enfrentando las luchas del ministerio. Pero ¿sabe cuál era su línea de batalla? Una oficina en un país del primer mundo, de donde no salía nunca y donde recibía su salario. Mientras otros lidiamos y enfrentamos cara a cara. Y nos dijo eso a más, no sé, de 200 pastores. Y me indigné y me daba ganas de abrir mi micrófono y interrumpirle. Porque él piensa que estando en Disney experimenta lo mismo que lo que experimentamos nosotros, que estamos frente al pueblo y frente al reino de Satanás. Hoy es un día especial para el país, pero es parte también de una lucha espiritual. Dios extendiendo su reino, pero Satanás tratando de mantener el suyo. Porque cuando Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, no significaba, música de fondo, cuando Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, no significaba que el reino de las tinieblas nos iba a atacar, sino que nosotros íbamos a atacar a ellos. Por eso habla que las puertas del Hades no prevalecerán, es decir, que nosotros extenderemos el reino y tendremos que tumbar puertas, tumbar murallas, tumbar fortalezas espirituales para extender el reino de Dios. Así que seguir a Cristo no es ser un cliente de la fe para que me vaya bien, es ser un soldado del reino para tumbar fortalezas, destruir enemigos espirituales, liberar a los de mi casa, liberar a mi esposa, liberar a mis hijos, liberar a los del ministerio, liberar a los de la iglesia. Yo al menos no estoy de turismo en esta vida. Me gusta comer bien, pero prefiero hacer la voluntad de Dios. Me gustaría comprarme y podría comprarme trajes cada semana por el resto de mi vida, pero prefiero dar para las cosas de Dios. Podría hoy mismo retirarme con mi familia y jubilarnos
y dejar de trabajar y dejar de predicar y vivir de lo que Dios nos ha dado. Podríamos hacerlo. Pero yo no nací para tener una vida cómoda. Por cierto, todo eso lo he ganado con el sudor de mi frente, con mi trabajo y con la abstinencia. Porque a diferencia de otros que van en el feriado eléctrico a comer en un restaurante, el almuerzo, en otro restaurante, la cena, en llamar al delivery, nosotros cocinamos en casa, compramos donde las caseritas, regateando y con yapa. Pida la yapa, las caseritas siempre le van a dar. Pero claro, si compra 10 centavos, no espere la yapa. A diferencia de los que esperan las fechas para viajar y salir, nosotros preferimos poner ese recurso de otra manera para que el reino de Dios se extienda. Entonces me considero un soldado que está en la trinchera, enfrentando, cuidando a mi familia, cuidando la iglesia. ¿Por qué? Porque entiendo bien quién soy. Soy un pastor que podría llevar a mi familia cada año a Disney. O sea, a pie o nadando, pero podría llevarles. Preferiría ir en avión y gastarnos 5,000 cada año en viajes y en salidas y vivir y tomarnos fotos para el Instagram, para el TikTok acá, viajando en París al siguiente año a Dubái, al siguiente año en las pirámides de Egipto, al siguiente año, y desde allá mandarles y decirles: hermanos, así el Señor te bendice y te prospera, síguele a Él. Pero prefiero perder mi vida, renunciar a mis derechos con tal de hacer la voluntad de Dios. Porque no estamos para tomarnos fotos, estamos para hacer la voluntad de Dios. Así que en esta iglesia no tenemos clientes. Recibimos gente que nos visitan y pocos se quedan, porque cuando vienen justo el pastor predica algo que no es llamativo. Justo el pastor predica algo que asusta. Y dice: no, en esa iglesia me hablan de santidad. Mejor me voy a una iglesia donde me hablan de sentir la presencia de Dios y ser lleno de la presencia de Dios. Primero, ¿conoces tú que varios de los nombres bíblicos del Señor son nombres que no son nombres de paz? ¿Cuántos nombres bíblicos de Dios conoces? Hagamos un examen. ¿Cuántos conoces? Otros nombres con los que nos referimos y la Biblia nos enseña a referirnos al Señor. Obviamente le decimos Dios, pero ¿qué más dice la Biblia? Yahvé, Adonai, Jireh, Jehová Jireh. Hay muchos nombres, hay más de 40 nombres. Y todos esos tienen su significado, tienen su lugar, tienen su peso. Pero hay 3 al menos que hoy quiero citar, nombres bíblicos que demuestran que Dios es un Dios de batalla, es un Dios de guerra, no solo un Dios de paz, es un Dios ofensivo, varón de guerra. Por ejemplo, Jehová Nisi, que significa Jehová es mí. Y esto no salió, esto no fue producto de una marcha política. A ver, levantemos una bandera de un color para representarnos, para identificarnos como cristianos. No. Este fue Moisés, levantando un altar, porque habían enfrentado a los amalecitas, uno de sus primeros adversarios, y entendió que si que hay que pelear una batalla, hay que pelearla por el nombre del Dios verdadero. Y de ahí surge el nombre Jehová Nisi, Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos, un nombre muy significativo para el pueblo de Israel, que enfrentó muchas batallas, llegando a la tierra prometida, tomando la tierra prometida y tratando de mantenerse en la tierra prometida. Cada batalla, los buenos soldados del reino decían: Jehová, yo peleo por Jehová de los ejércitos. Entre los muchos nombres de Dios hay estos y otros que tienen que ver y nos muestran a un Dios de batalla, ofensivo, en cierta manera peligroso, pero no contra nosotros. Hay otras figuras como el león de Judá. ¿Por qué le dirán, por qué le sabrían decir que Jehová era el león de Judá? Porque era un gatito al cual acariciarle
o porque transmitía la imagen de alguien agresivo, de alguien peligroso. Considero que muchos de los cristianos de hoy en día hemos dejado o no hemos sido instruidos para entender que estamos en esta vida no solamente para predicar la palabra, sino para destruir al enemigo. Porque tú puedes predicar toda la vida, pero si no destruyes al enemigo, él se levantará muchas veces y no solamente te va a destruir a ti, sino a tu familia. Así que somos soldados del Rey. Obviamente, somos siervos que hacemos su voluntad, pero parte de hacer su voluntad implica pelear por nuestro Rey. Porque estamos entre la lucha del reino de Dios y del reino de las tinieblas. Y esa lucha no está en Israel, donde tristemente estamos escuchando noticias y sabiendo de tantas muertes. Esta lucha va más allá de una lucha geográfica. Tiene que ver con lo que a lo mejor tú no te has dado cuenta hasta ahora. Tú te quieres levantar para el Señor, pero al mismo tiempo tienes pereza de leer la Biblia, te aburres de orar, no entiendes por qué ayunar, no entiendes por qué y congregarte, por qué servir. Entonces al mismo tiempo tienes conciencia de buscar a Dios, pero al mismo tiempo hace ratos estás en una camilla, atado, amarrado. Porque para ser instrumento de Satanás no siempre tienes que estar botando espuma por tu boca y hablando con una voz de terror. Yo he conocido y veo a gente influenciada por el enemigo que se maquilla, se peina bien, viste bien, pero es influenciada por Satanás. Así que o eres un soldado del Rey o eres un instrumento del enemigo. No hay punto medio. Si eres un soldado del Rey, vamos a ver más adelante cuáles son tus funciones. Pero si eres instrumento de Satanás, que los domingos te suelta, te libera, te da día de descanso, y vienes a la iglesia pensando en que acá vas a recibir un mensaje que te va a hacer sentir bien, no, lo siento, estamos en batalla. La pandemia multiplicó la influencia demoníaca. ¿O no ha escuchado noticias? En la pandemia muchos países aprovecharon para legalizar el aborto. ¿Es o no eso demoníaco? ¿Es o no eso demoníaco? Dígalo. Yo no tengo problema que YouTube nos cancele. A mí no me importa nada de eso. Porque ni siquiera puedes decir eso ahora por las redes sociales. No puedes decir que el homosexualismo es pecado, porque te sentencian y aún cristianos se enojan. Porque hay iglesias que ahora casan a hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y lo hacen para Dios. Pero pregunto, ¿eso es verdad? Estamos en un mundo de guerra espiritual. Países donde un muchacho puede autopercibirse de una manera y los padres no pueden meterse. Investigue lo que pasa en Canadá, donde muchos quieren ir a Canadá a trabajar, porque allá sí dan trabajo, no cuesta mucho. ¿Ha investigado espiritualmente cómo está Canadá? ¿Alguien lo ha hecho últimamente? Levante la mano. En Canadá un muchacho puede autopercibirse lo que sea y el Estado tiene que reconocerle como lo que sea. Y los padres no tenemos voz y voto, porque podrían quitar a nuestros hijos. Y si nació mujer y se llamaba Juanita, puede cambiarse y llamarse Johncito. Vivimos en un mundo de horror, donde los adolescentes hoy pueden recibir hormonas para bloquear su desarrollo y la niña evitar que le salgan ciertas fases de desarrollo femenino y verse más masculina o masculine o masculinex con X. Vivimos en un mundo de error. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Y si te sigo abriendo los ojos te vas a dar cuenta. ¿Quiénes más se suicidan en los últimos años? ¿Los adultos o los jóvenes?
los jóvenes. Porque Satanás ha soltado demonios de muerte que a un muchacho de 12, 13 años le lleva a terminar con su vida ahorcándose. Una de las modalidades más practicadas: cuiden los baños, eviten tener tubos muy resistentes, tengan tubos muy frágiles que solo cuelguen la persiana, la cortina y no resista a un cuerpo, porque usted no sabe lo que está viviendo su adolescente. Entran a un baño y en cuestión de minutos se cuelgan. ¿No ha escuchado de cómo en algunos países hombres adultos quieren casarse con niñas o tener su primera relación con niños? ¿Ha escuchado eso? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted quiere que hagan eso con su hijo, con su hija? Pero nos quieren cerrar la boca a pretexto de respetar, de ser inclusivos, de ser modernos, no retrógradas, no patriarcales, y caemos en el otro extremo ahora, donde las feministas no solamente quieren liberarse del hombre, sino de Dios, como si no hubiesen sido creadas por el mismo que nos creó a nosotros. Vivimos en un mundo donde tienes que definir dónde está tu milicia, porque Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Dice la palabra en Apocalipsis 19, versículos 11 al 15, hablando de la segunda venida del Señor. Apocalipsis 19: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Escuche, pelea. No contra carne y sangre, sino, como dice Pablo, contra espíritus, contra huestes de maldad. Lo que pasa en tu propia vida quizás ya no es físico ni psicológico, es demoníaco. Pero tenemos al poderoso en batalla a favor de nosotros. Él pelea, dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regía con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Así que no somos cristianos adomesticados, ni turistas, ni viajeros, ni usuarios. Somos y deberíamos ser soldados de este Rey de reyes que pelea, de este que vendrá por segunda vez a juzgar y a dar a cada uno conforme sus obras. Ya no vendrá a pelear, vendrá simplemente a tomar el señorío sobre todo. También dice la Escritura en Filipenses 2, 9 y 11: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de quién se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, mucho de lo que hacemos, mucho de lo que somos, tiene que ver con ser soldados de este Rey. Por eso tú no te puedes dar el lujo de levantarte a las 8 de la mañana
Y digo un lujo porque es un lujo. Nuestros padres bien decían: al que madruga, no es bíblico, pero tiene un sentido, obviamente. Pero si madrugas a las 8 y a las 9, ¿a qué madrugas? Porque algunos aún durmiendo 10 horas igual siguen mal genios. Ay, me falta dormir. Duermen y se levantan más bravos. Nuestra vida no es para la comodidad de este cuerpo. La Biblia no dice: síguele al Señor y descansarás físicamente el resto de tu vida. No. Los discípulos de Jesús pagaron con su vida el precio de su fe. ¿O acaso fueron aplaudidos? ¿O acaso recibieron una casa por heredad? Les dijeron: tú caminaste con Jesús, sí, aquí hay una casa, aquí vive, escóndete aquí, no salgas de este lugar, yo te cuidaré. Jamás. Fueron expuestos, perseguidos. Y aún hoy en día llega el tiempo en que vamos a ser perseguidos. Y aún muchos cristianos, yo he tenido aquí gente que se ha ido porque ha dicho: pastor, sí es verdad lo que usted dice, pero es muy fuerte. Y si decir la verdad me hace ver fuerte, yo ya pasé esos primeros años de pastorado cuando iba a las casas a rogar a la gente que vaya a la iglesia. Sí, yo fui de esos pastores, créame. Yo iba a las casas. Toda la semana me pasaba visitando a la gente en las casas para que el domingo vayan a la iglesia. Y algunos llegaban. Y otros de entre semana me juraban hasta por la Virgencita que sí iban a ir el domingo. Pastor, créame por Diosito Santo, que es por la Virgen María, no sé cuánto, no sé qué, que voy a estar el domingo. Y yo viví esos años. Y llegaba el domingo y más llegaban los que no invité. Pasé los primeros años en que para que alguien se quede en la iglesia le involucraba en un ministerio. Cualquier cosa me inventaba para que la gente esté siendo parte de la iglesia y se sienta parte de la iglesia. Y mis primeros años yo comprobé que la iglesia es un ejército. Y en el ejército tienen que estar los que quieren estar, no a los que hay que rogarles. Entonces cambié, ya no ruego a nadie para que sirva a Dios. Invito, obviamente. Creo programas, procesos, obviamente. Pero el que tiene un compromiso con Dios tiene que levantarse y buscarle a Dios. ¿O es mejor que el pastor le dé buscando a usted? A Dios por usted. Así que madrugar a las 8, no leer la Biblia toda una semana, es un lujo que no podemos darnos. Porque estamos en batalla. ¿Cómo podrás ver las cosas espirituales si no vives espiritualmente? Si no vives espiritualmente, lo que vas a ver es carnalmente la vida. Por eso muchos todavía no perdonan a Correa. Porque ven la vida carnalmente. Y eso es del diablo. No tienes pelea con Correa. No estoy a favor de él. Pero sí me preocupa tu corazón, porque los que odian a Correa no van a llegar al reino de los cielos, porque el odio no es de Dios, y no por Correa, porque el odio no es de Dios. O sí es de Dios, o sí es de Dios, o sí es de Dios, o sí es de Dios. Así que si alguien se va por eso, puede irse, porque yo ya viví los primeros años donde había que agradar a la gente para que la gente siga a Dios. Y yo me ponía como alfombra, literalmente, llevando canastas de amor, llevando pan, llevando carne, llevando dinero. Y cuando estaba en el ministerio y fallaba esa persona que yo mismo le había puesto, yo mismo le cubría. Y estaba condenado a años de vivir empujando: hermano, sirva al Señor, hermano, sirva al Señor, levántese, porque yo mismo le había puesto. Y cometí el error de tomar el puesto del rey, porque quien llama no soy yo. ¿Quién llama? Es el Señor. Pero a veces los pastores cometemos errores y pecados
queriendo ayudar a la gente. Así que no solo somos ovejas, hermanos, para ser pastoreadas. No solo somos vasijas de barro, que son dos figuras bíblicas que sí demuestran cómo el Señor nos cuida y nos restaura, pero somos más que ovejas. Porque hay quienes dicen, es que yo solo soy oveja y por eso soy medio tontito espiritualmente. No, tú y yo somos más que ovejas. Dice 2 de Timoteo 2, versículo del 1 al 4. Tú, hijo mío, esfuérzate, madruga, trabaja, vigila, ayuna, trabaja más que los demás, y me refiero espiritualmente. Esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo rogaba a la gente para que sirva a Dios. Y obviamente no había fruto, porque nunca fueron hombres ni mujeres idóneas. Porque el reino de los cielos no es cualquier cosa. Si vas a servirle a Dios, tienes que servirle bien. Y tienes que estar dispuesto a pagar el precio con tu propia vida. Y eso no es fácil para muchos. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire qué contradictorio. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, se refiere al reino de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién debemos agradar nosotros? ¿A la esposa? Sí, hay que portarnos bien para que nos mande el domingo. Pero más que eso, debemos agradarle ¿a quién? A Dios. ¿Por quién tú quieres cambiar? ¿Por tu esposo o por Dios? Porque también hay cristianos que quieren cambiar para ser más felices en la pareja, pero no dejan claro que más importante es cambiar para Dios. Porque déjame decirte, habrá cambios buenos en tu vida que tu pareja no va a entender. Habrá cambios buenos en tu vida que Dios va a hacer que aún tu propia pareja va a ser piedra de tropiezo. Tú vas a querer orar todos los días de las 5 de la mañana y él o ella te va a decir, oye, no puedes ir a orar en el patio, te haces ruido. ¿A quién vas a agradar? ¿O dejarás de orar por él? Porque a él le molesta. Habrá cosas en la pareja que tendrás que decidir con dolor y decir, no, yo no vivo solo para ser un buen esposo, yo vivo para ser un soldado de Cristo. Créame, pasa en todo matrimonio. Así que no estamos solo para encontrar pareja y ser felices. Estamos para servir a Dios por sobre nuestra pareja inclusive. Tú querrás dar una ofrenda y él te va a decir, oye, ¿por qué vas a dar tanto? ¿No le ha pasado? Que usted quiere ser generoso o generosa y el primero, el que duerme contigo es tu propio enemigo. Dice, ya vas otra vez. Solo dándole a Dios, solo dándole a la iglesia. Claro que el pastor predica así a veces bravo, así directo, entonces tú tienes miedo. Déjale, el pastor está chiflado. Déjale. Nosotros hagamos lo que sienta nuestro corazón y yo no siento. Muchas veces ni tú mismo, ni tu propio cuerpo querrá hacer la voluntad de Dios. Y yo he predicado acá algunos años de cómo yo venía cuando tenía mi problema en el colon, cómo yo venía sin comer, cómo yo venía a predicar acá, a tocar el piano, 2 cultos, a ministrar y a predicar y a aguantarme o escaparme a ratos al baño y hacer un aseo rápido porque tenía sangre, donde usted se imagina ya, y volver acá y predicar. ¿Usted cree que yo me levantaba esos domingos como me levanto para la gloria de Dios, voy a servirle al Señor? Mi cuerpo no quería. Mi cuerpo había batallado toda la semana
Y estaba débil y a veces yo dormía con pañal, para que sepa, para no ensuciar. ¿Cómo te levantas así un domingo? ¿Con todo el ánimo del mundo? Y sacando el pañal y poniendo en la basura. ¿Quiere que sea más gráfico o hasta ahí está bien? ¿Se entiende? ¿Suficiente? Ok, ya. Más. Más rating, más viralidad. Y venía en el nombre de Dios, y a veces literalmente me tomaba yo mismo de la cabeza y decía: tienes que levantarte, tienes que salir de esta cama, y lloraba. Tienes que ponerte de pie, y le decía: piernas, reaccionen, estómago, ayúdame, solo no me hagas problemas este domingo a estas horas. Ya volviendo a la 1, 2 de la tarde, haz cualquier cosa, estómago, pero aguanta estas horas. Y me aseaba y me cambiaba y venía acá. Por 6 años ayunando todos los domingos. Por eso los que estaban en ese tiempo en la alabanza deben saber que ayunábamos los domingos. No como ahora que comen y salen a comer afuera y media prédica y todo. Venía en ayuno porque tenía que servirle. ¿A quién? ¿A quién tenía que servirle? ¿A quién tenía que servirle? No era mi esposa. Nunca mi esposa me dijo: ¿te levantas o me divorcio? Pero siempre oró por mí. Y yo recuerdo, porque ahora es toda una bendición, por eso predico ahora más. Antes predicaba 30 minutos porque tenía que terminar y hacer algo por atrás. Pero recuerdo aquí muchas veces haciendo fuerza con mi estómago. Una sola vez prediqué sentado, ¿recuerdan algunos? Una sola vez, porque ya no aguantaba más. Y me senté y me acuerdo que pusieron una silla ahí y prediqué, y una hermana vino y me abrazó. Y solo Dios sabe que ese abrazo fue muy importante para mí en ese momento. Porque solo Dios sabía lo que yo estaba sufriendo ese momento ahí, soportando dolor para seguir sirviéndole al Señor. ¿Esto es ser loco? ¿Esto es arriesgar tu salud? No. Esto es obedecer a Dios, porque para hacer eso yo primero le consulté a Dios: ¿quieres que renuncie a la iglesia? Porque voy a estar enfermo no sé cuánto tiempo hasta que tú me sanes, si es que me sanas. Y el Señor dijo: te quiero ahí, enfermo te quiero ahí. Entonces por eso yo podía en el nombre del Señor hablarle a mi cuerpo, levantarme y venir y soportar lo que tenga que soportar, y encima de eso soportar el carácter de algunos hermanos, el temperamento y la crítica de otros, y no sabían lo que yo estaba viviendo aquí. No lo hacía para agradar a la gente, pero para quien yo lo hice todo me sanó un día. Y así como vino eso, se fue. ¿Quién quita que la enfermedad que tienes no es solo física, sino que es una prueba espiritual para saber si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Quién quita si el bajón emocional que ahora vives, la depre, con que es ahora de moda cualquier cosa, se muere el perro, la depre, se va la luz, la depre, no hay wifi, la grepe, la depre, toda la depre ahora? ¿Quién quita si la depre que tienes no es para probar tu corazón? Porque el mismo que probó a Job, ¿acaso no podrá probarte a ti? ¿O qué corona tenemos nosotros? ¿Tú sabes la prueba de Job? ¿Sabes? Lo mío es nada comparado a Job. Gracias a Dios no perdí a mis hijos. Gracias a Dios no perdí bienes. Gracias a Dios no estuve con una enfermedad que hubiese provocado que la iglesia me haga a un lado o me abandone. Gracias a Dios no. Pero Job sí. ¿Y qué dijo Job en medio de la prueba? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor. Así que sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y unos sufren porque no hay luz. ¿En serio? Yo he estado en iglesias de mi niñez donde los cultos hacíamos literalmente con velas. Que mi padre fue un misionero local de la iglesia aquí en el país, entonces yo le acompañé en comunidades. Y yo he estado en cultos donde solamente las palmas, las voces era lo que servía para alabar al Señor.
y tú no vienes porque va a llover, y tú no vienes porque hace frío, y tú no vienes porque es día de consulta popular, y tú no vienes porque hoy no tienes ganas. ¿Se imagina un soldado en batalla diciendo: hoy no tengo ganas de pelear? Nosotros somos el ejército de Dios. Y aun cuando el cuerpo no tenga ganas, Dios nos da nuevas fuerzas. El que espera en el Señor se comprará una nueva videoconsola de esas grandísimas P5 para jugar y disfrutar la bendición de Dios. El que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Un soldado se cansa. Un soldado puede caer herido, pero a diferencia de las batallas de este mundo, en el reino de Dios el Señor mismo nos sana, el Señor mismo nos usa. Un soldado puede estar cansado, como dice Jesús Adrián Romero, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, pero vengo a ti. No estás bien, pero vienes al Señor. ¿Dónde vas a estar mejor? ¿En una maratón de Netflix? Porque hay gente que vive sus depres con Netflix. Hoy no tengo ganas de hacer nada. Voy a ver una maratón. Sí saben lo que es maratón, ¿no es cierto? Y se ríe y se distrae, pero ¿eso será lo que Dios quiere para tu vida? Un soldado está dispuesto a dar su vida por su rey. ¿Cuántos murieron para que tú y yo tengamos hoy el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos sufrieron? Yo mismo, de niño, cuando mis padres fueron a abrir una iglesia cerca de Riobamba, en ese tiempo una parroquia muy católica, toda mi escuela yo sufrí bullying religioso. Solo que siempre fui feliz, nunca estuve triste. Primeramente me decían el evangelista. Todos los niños me decían el evangelista. No conocían mi nombre, sino el evangelista. Querían decir evangelista, pero en el campo acá hablamos así a veces acá. Entonces, evangelista. Vamos a jugar fútbol, ¿quién le coge al evangelista? Y todos como que tenía alguna enfermedad. Y yo en cambio era listo para jugar. No entendía el bullying. Me peleé con algunos niños porque me llamaron el evangelista ladrón. Y un día me levanté y en el nombre del Señor le di un puñete a un niño. Le saqué los dientes. Me defendí porque manso pero no menso. No lo hagan. Que me llamaron a dirección y llamaron a mis padres. Y el director dijo: no puedo creer que el hijo de un pastor se comporte agresivamente. Por poco me mandó a hacer exorcismo. Qué vergüenza, el hijo de un pastor rompiendo los dientes a otros niños, sacando los dientes a otros niños. De verdad, ahora pensando, debería ser odontólogo o algo así para pagar lo que yo hice. Y toda la vida los profesores me obligaron a salir en comparsas. Pero nunca sufrí. Yo digo que veo ahora que fue un maltrato, pero yo lo tomaba para bien. Me hicieron en tercer grado, lo que era antes de tercer grado, ya me pasé de tiempo, lo siento lejito. En tercer grado, me hicieron salir de negrito. No tengo problema con eso, solo que cogieron aceite a todos los niños y nos pusieron el color. Había hace un tiempo un personaje que hacía algo de eso, comedia aquí en el país, y con una peluca de rizos. Y nos hicieron salir bailando todo el cantón ya para ese tiempo. Y el evangelista no bailaba bien. Entonces la profesora les hacía repetir en los repasos la comparsa, porque la verdad no soy muy hábil, no soy hábil para bailar, la verdad. Entonces yo quería bailar, no me acuerdo la canción, pero teníamos que ir por todas las calles, la calle principal del cantón bailando, con otros grados obviamente, ¿no? Pero por mi culpa castigaban al resto de mis compañeros. ¿Y cómo cree que me veían mis compañeros? Con mucho amor, sí. Desde niño yo tengo historias así de maltrato.
hace 6 años quise entrar a primera maestría, apliqué a una universidad de aquí para estudiar mi primera maestría, todo emocionado, aprobé el examen, me preparé, aprobé y me dieron la respuesta, todo positivo, excepto por ser cristiano. No entré a esa universidad. Y tengo el correo ahí. ¿Y cree que eso me desanimó? ¿Cree que eso me molestó? Dije, bueno, porque yo había puesto que quería estudiar porque soy pastor. Entonces no les había gustado esa parte. Ellos querían que sea más profesional. Entonces esa parte fue la que no les gustó. Yo quiero estudiar, porque te hacen a veces poner, depende de la universidad, una carta de intención, ¿no? ¿Por qué quieres estudiar ese programa? Entonces yo puse que soy pastor y líder cristiano, que quiero prepararme para servir mejor y levantar líderes, todo lo cristiano, que humanamente está bien, pero la respuesta fue que querían algo más profesional y que no estaban para apoyar ese tipo de iglesias evangélicas, algo así llamaba. Entonces no me aceptaron. Toda la vida podremos ser perseguidos. Y quizás tú eres perseguido por tu familia, porque te critican que vienes acá, porque murmuran de ti. Pero recuerda, ¿eres un soldado de quién? Eres un soldado del Señor. ¿Cuáles son las funciones de un buen soldado del reino de Dios? 5 cosas. Número 1, tienes que estar enlistado en el ejército y tienes que reclutar a otros. Un buen soldado no vive su vida cristiana solo, sino que enlista a otros, predica a otros, cuenta a otros, habla a otros de ese mensaje, de ese Dios verdadero, de la palabra. Pero hoy en día pocos están enlistados, porque se vive más un cristianismo de domingo. Qué fácil es venir solo los domingos y no sirven a Dios. Eso es enlistarse, poner tus dones, tus talentos al servicio de Dios. Somos una iglesia ministerial que siempre va a ser usada por Dios mientras Él nos tenga acá, para que tú le sirvas a Dios, no solo te sientes en el templo, y no solamente llegues a las reuniones, y no solamente te unas cuando hay programas, sino para que pongas tu vida al servicio de Dios. Eso es estar enlistado. ¿Cuántos de aquí pasaron lo que se llamaba la conscripción? Era, ¿no? Conscripción. ¿Cuántos de ustedes pasaron? Levanten la mano. Uno. ¿Solo uno? Marcelito nada más. ¡Wow! Todos los demás remisos sancionados o buscados para ser sancionados. Todo aquel que quiere servir a Dios tiene que enlistarse. ¿Y cómo Dios llama? Dios toca corazones. Dios pone el querer en tu vida. Pero si tú no estás hasta ahora en un ministerio, con amor te digo, no eres un cristiano totalmente. Si no estás involucrado en un ministerio, no eres un siervo de Dios. Pastor, pero es que eso cuando era joven, no. ¿Dónde dice la Biblia que es solo para los jóvenes? ¿Dónde dice la Biblia solamente para los que estudian en el seminario? ¿Dónde dice la Biblia solamente para los que, no sé, tienen ciertos dones? No, es para todos. En esta iglesia te voy a molestar y molestar hasta que sirvas a Dios. Amén. La única que dijo amén. Porque de eso se trata, seguir al Señor. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Alguien por favor diga, no, pastor. Seguir al Señor trata solamente de asistir de vez en cuando y dar algunas ofrenditas y ya. ¿Alguien que levante la mano? Hay muchas iglesias que se conformarían con ese creyente, pero acá no. Dios te dio dones y talentos que tienes que ponerlo al servicio del Señor, quieras o no quieras, te guste o no te guste, porque Dios te creó para propósitos espirituales más que para propósitos materiales. Así que tanto servimos a Dios como estamos enrolados en el ministerio.
Pero claro, somos una iglesia respetuosa y siempre voy a respetar. El hecho que te diga que no eres un cristiano completamente no significa que no puedas venir y congregarte. Lo haces. Al menos es algo, pero no es todo. Porque cuando llegues a la presencia de Dios, ¿qué cuenta les vas a dar de tus dones? ¿Recuerdas la parábola de los talentos? A uno les dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5 y el de 2 produjeron, porque de eso se trata el reino. Me enlisto y produzco. Pero el que tuvo solo un don lo menospreció, lo enterró. ¿Y qué le dijo su señor? Mal siervo. Le llamó siervo, no le quitó el título de siervo. Porque así como hay buenos siervos, también hay malos siervos. Mal siervo y negligente. ¿Qué quieres que el Señor te diga? ¿Bien buen siervo y fiel? ¿O mal y siervo y negligente? Pero no solamente qué quieres que Dios te diga, qué quieres que Dios haga después. Porque al buen siervo y fiel le dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero al siervo malo y negligente también se le dijo, quítenle lo poquito que tenía, quítenselo y denle a los demás. Y ve allá, donde te espera lo peor. Número 1, enlistarse. Número 2, entrenar y desarrollar poderes espirituales. Aquí es donde muchos creyentes ya aquí no llegan a este nivel. Porque se enlistan pero no entrenan. El entrenamiento con el Señor es un entrenamiento diario. Quienes han ido al gimnasio pierden el tiempo yendo al gimnasio para este tipo de entrenamiento. Pero si vas, al menos adquiere la disciplina, el hábito de ir a entrenar. Pero en el reino de los cielos entrenas a horario y fuera de horario. Cuando el Señor quiere te saca a correr. Como solo Marcelito ha ido al servicio militar, no puedo dar muchos ejemplos. Pero Marcelito, ¿alguna vez te dijeron, mañana quieres salir a correr? Alguien pasó de pronto una noche diciendo, mire señor Marcelo Toro, no sé si usted querrá mañana ir a correr a las 5 de la mañana. Y si quiere nos alcanza. ¿Sería así? Simplemente a cualquier hora podrían interrumpir tu sueño o lo que estés haciendo y a correr, a entrenar, a bañarte en agua fría. Y ahí los que tienen duchas eléctricas sufren y odian el feriado eléctrico. ¿Pero un buen soldado se puede bañar en agua fría? Claro que sí. Porque un buen soldado tiene que ser también un buen marino espiritualmente hablando. Y tiene que saber batallar cualquiera sea las circunstancias. Pero ahí están los cristianos turistas que ni siquiera pueden servir a Dios ni asistir a una iglesia porque he estado trabajando toda la semana y estoy cansado. ¿De quién es el cuerpo? ¿De quién es tu cuerpo? ¿Es tuyo? Puedes creer que es tuyo, pero no es tuyo. El buen soldado entrena, cumple su ministerio a tiempo y fuera de tiempo y desarrolla poderes espirituales. Y esta es la parte que muchos creyentes no logran vivir, logran congregarse, logran llegar a una iglesia, logran conocer a los que sirven en la iglesia, logran conocer algo del pastor, pero no ven milagros, no ven a Dios obrar en su vida, no ven sanidades, no ven cómo Dios restaura a alguien, no ven cómo Dios saca a la luz el pecado en la vida de una familia o de un líder para restaurarlo, para mejorarlo. No ven nada nuevo y viven un cristianismo, perdóneme, pero aburrido. Y un soldado que está en batalla siempre va a ver cosas divertidas. Misiles, naves, ataques, siempre va a estar haciendo cosas. Siempre va a estar siendo parte de estrategias más grandes.
Pero el que está de turista, el que está en Disney, el que está en el parque, el relajado, él no ve nada. Pero el que ayuna, el que sirve a Dios, ve cosas que Dios hace, cosas que Dios obra. Esos son los poderes espirituales. Yo les conté el domingo pasado, para terminar, el domingo pasado, cómo Dios me usó para orar por la sanidad de una niña, de una bebé. ¿Recuerdan? Pero esos no son los únicos milagros. Eso no son nada comparado a lo que Dios ha hecho en los últimos años. Pero el que no está enlistado en el ejército de Dios no ve nada más que su propia cara en el espejo. No ve nada más que otro día más para vivir, otro día más para trabajar, otra semana más. El que está en el ejército de Dios es otro día más para triunfar en el nombre del Señor. Es otra hora más, es otra semana más para hacer la voluntad de mi Padre. Aunque esté enfermo, aunque esté envejeciendo, aunque no tenga ganas, pero en el nombre del Señor doy pasos de fe y de obediencia. Y entonces ves la gloria de Dios. Ves milagros del Señor. Número 3, tenemos una misión y una visión que cumplir. ¿Estás cumpliendo esa misión? ¿Sabes cuál es esa misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia, del ejército de Dios? Envejecer con dignidad. Esa es la misión. Porque hay quienes luchan para que no se les vean las arrugas. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión, David? ¿Cuál es la misión, Evelyn? ¿Cuál es la misión, Andrés? ¿Cuál es la misión, Miguel? ¿Cuál es la misión, Sandra? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Id y haced discípulos. No estamos en esta vida para reclamar promesas solamente, para recibir las bendiciones de Dios, los cielos abiertos. Todo eso sí, pero el Señor nos pedirá cuenta de nuestra misión. ¿Cumpliste o no cumpliste la misión? Porque las bendiciones de Dios no están en duda, Él nos va a dar. Lo que está en duda es si cumplirás o no la misión. Ir y hacer discípulos semejantes a Cristo, esa es nuestra misión. O para eso te estás entrenando o ya lo estás haciendo. Ya alrededor tuyo debería haber 2, 3, 4, 5, 20 personas a quien tú le estás influenciando, liderando, enseñando y preparándole. Pero ¿por qué las iglesias no crecemos tan rápido? Porque los pastores predican largo y aburrido. Respuesta equivocada. 100 cristianos dicen vamos a hacer un día. ¿Por qué las iglesias no crecen tan rápido? Porque no tienen un buen ministerio de alabanza. Respuesta equivocada. Porque las ovejas no se han vuelto soldados. Las ovejas tienen mentalidad de ovejas, de recibir el cuidado del pastor. Pero nosotros somos más que ovejas. Somos soldados, batallando para el reino de los cielos, en contra de huestes de maldad, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro barrio. Y eso va a traer resultado, no de muerte, sino de vida. Porque batallar es predicar la palabra, orar por esa persona que te hace problema, por ese vecino que está chismeando cada vez, por ese pariente que te vive criticando. Oras y ayunas para que Dios no se los lleve sin antes ser cambiado. Eso es batallar, eso es cumplir tu misión. Alcanzar a otros con la palabra y enseñarles. ¿Estás listo para tener un grupo de discipulado? ¿Estás preparándote para enseñar a otros? Para levantar más. De eso se trata nuestra misión. Tu misión no es llegar a la iglesia. Eso es parte de tus deberes. Tu misión es llegar a la iglesia y aprender de Cristo y ser como Cristo. Y Cristo les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Y cuál es la visión del reino? ¿Cuál es la visión del reino? Tener las personas más felices del mundo. Respuesta equivocada.
Tener a los cristianos más exitosos del mundo. Respuesta equivocada. Tener a los hombres más ricos del mundo. Respuesta equivocada. ¿Cuál es la visión del reino? El futuro. El Señor está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga, y vendrá por esa iglesia y la tomará, la llevará y viviremos con Él para siempre. La visión del reino es llevar a su iglesia para la eternidad, pero para eso nos está preparando, nos está entrenando, nos está purificando, nos está sanando, nos está limpiando. Cuarto, atacar el reino de las tinieblas. No solo somos ovejas, somos soldados peligrosos para el enemigo. ¿Usted se ha enfrentado alguna vez a un enemigo espiritual? Son fuertes. Son fuertes. Por eso es que les toman a las personas y les pueden hacer hablar con otras voces y hasta puede olerle. Huele a azufre, huele a cosa muerta, huele a cosa hedionda. Y no es que no se ha bañado, es que el espíritu demoníaco se manifiesta así. Y ayer yo les contaba justamente algo de esto a los chicos de una reunión de jóvenes. Y estábamos sin luz, ¿recuerdan? Un buen ambiente para contar este tipo de historias. Pero no para temerle, sino para atacarle. Como soldados del reino de los cielos, dice Pablo que deberíamos tener la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas. ¿Usted cree que Satanás es más poderoso que Dios? No, pero le tememos o le damos rienda suelta y claro, hace muchas cosas en la vida de la persona. Así que, si bien es cierto somos ovejas, también tenemos que vernos, si quiere ser lo más gracioso, como una oveja ninja. No hay serie de ovejas ninja, ¿no es cierto? No hay series infantiles, entonces me gano los derechos de autor. Acabo de inventar las ovejas ninjas. Tenemos que vernos como lo que somos, peligrosos para el reino de las tinieblas, porque nosotros sí vivimos en santidad. Porque nosotros sí ayunamos, porque nosotros sí tomamos la palabra y la vivimos, y entonces somos peligrosos para Satanás. Pero cuando tú no ayunas, no haces nada de eso, eres como una fiera salvaje, solo de aspecto, pero sin fuerza, sin armas que pongan en riesgo el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas se ataca y se destruye. Tienes que estar con los ojos espirituales bien abiertos para saber dónde está, dónde se manifiesta. Y a veces yo he tenido conversaciones con algunos de ustedes y yo he estado batallando espiritualmente porque se puede ver que usted no está solo o sola. Se puede sentir que no me está hablando usted, sino que me está hablando alguien más. Y mientras le escucho lo que usted me dice, yo estoy orando para que el Señor le libere de esa fuerza demoníaca o esas huestes que se ven y se sienten detrás. Y esto no es caer en misticismos ni ver al diablo en todas partes. Esto es reconocer que hay un reino que está activo, al cual en el nombre de Dios todos le podemos destruir, porque Satanás tiembla ante el nombre de Jesucristo. No hay que levantar la voz, no hay que poner cara de bravo, solo hay que hablar en la autoridad de Cristo Jesús. Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que por mi palabra, por lo que el Señor me ha revelado, no lloverá. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, significaba que él no era un siervo relajado.
Era un siervo que pasaba en la presencia de Dios. Para atacar el reino de las tinieblas tienes que pasar en la presencia de Dios, porque ellos son más fuertes que tú sin la presencia de Dios. Pueden hasta aparecerse, me ha pasado. Yo he visto a gente que ha ido a liberar a alguien y el demonio habla y dice, ja, 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 pero si tú también haces tal cosa. Y ahí se acabó la liberación. Porque el demonio también sabe si tienes rabito de paja. El demonio también sabe si tienes o no la autoridad de Dios. Así que si somos soldados del reino, tenemos un compromiso con nuestro rey para extender el reino de Dios, y eso es de manera espiritual. Nos vamos a poner de pie porque tenemos que ir a votar hoy, ¿no es cierto? Tenemos que ir a votar por el no o por el sí. Señor, sana esas mentes que se hieren con mis chistes malos. Pero hay una guerra que está pasando al lado tuyo y quizás no te has dado cuenta, o estás acostumbrado a ese ambiente porque hay gente que está acostumbrada a vivir en ambiente de demonios también. Hay gente que dice, ya mi esposo es alcohólico, ¿quién le va a cambiar? Y te acostumbras al pecado alrededor de ti. Ya mi esposo es mujeriego, mi esposa es así. No te acostumbres, ese no es el entorno que Dios quiere para ti. Él vino para liberar, Él vino para rescatar lo que se había perdido, y para Dios no hay nada imposible. Así que un soldado también sabe batallar, pero un soldado también sabe crear entornos de paz, ambientes de paz, con la protección de Dios. Así que cierra tus ojos y bendigo a quienes nos acompañan por YouTube o por Facebook, y oro para que ustedes sean soldados ofensivos, peligrosos para el reino de las tinieblas. Oramos, Señor.